El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, presenta Sobre el espejo del viento voy mirando la sabana. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos de nuevo en su programa La Voz de Chávez, para el debate, para seguir contribuyendo en la batalla de las ideas, para continuar en este trabajo nuestro de seguir divulgando el legado de Chávez, el pensamiento y la acción de nuestro comandante eterno. El tema de hoy, Chávez y el despertar de los pueblos. Para ello tenemos como invitado al compañero Germán Sánchez Otero. Germán, profesor universitario en sociología, su área específica de trabajo, pero también investigador, escritor, diplomático, fue embajador de la hermana República de Cuba en Venezuela desde 1994 hasta el 2009, 15 años prácticamente de trabajo diplomático en esa etapa tan dura de nuestra historia moderna. Germán, bienvenido. Gracias otra vez por invitarme a este programa tan especial. Y gracias a ti por aceptar la invitación. Germán, pues, además de todo lo que dije, gran conocedor de esa realidad venezolana, precisamente por lo que le correspondió vivir como diplomático durante todos estos años. Cuando Germán llegó a Venezuela a desempeñar esas funciones como embajador, bueno, estaba aún Chávez en la cárcel de Yare, en la cárcel de la Dignidad. Nosotros nos conocimos, estaba recordando Germán, precisamente en uno de los pasillos de la Universidad Central de Venezuela. Estábamos realizando un acto en honor, apoyando un acto de apoyo a Chávez y a los demás militares presos, y tú eras un invitado especial, estabas recién llegado a Venezuela. ¿Recuerdas? Sí, cómo no, sí, me acuerdo. Dale tu saludo al pueblo de Venezuela, a nuestra América y más allá. Una alegría inmensa poder comunicarme con este pueblo mío, noble, heroico, que está dando una batalla en este momento extraordinaria y decisiva para el futuro de todos nuestros pueblos de América. Realmente me siento muy complacido de compartir otra vez La Voz de Chávez contigo. Recuerdo que lo hicimos por primera vez en diciembre del año 2017, creo que cuando comenzaba el programa, allá en los jardines. El primero, sí, que todavía los compañeros venezolanos de televisión estaban ajustando las cámaras y los sets. Allá en la Casa de la Diversidad. En la Casa de la Diversidad Cultural, correcto. Bueno, encantado. Y recordaba yo aquellos momentos iniciales cuando tuvimos la dicha de conocernos, Germán. Desde ese momento, además de camaradas, grandes amigos, bueno, amistad que se fue profundizando, por supuesto, a través de los años y de ese contacto tan directo que tuvimos, sobre todo después que Chávez ganó las elecciones por vez primera. Chávez y el despertar de los pueblos. Para iniciar esta conversación con el querido amigo, camarada Germán, vamos a oír la voz de Chávez en su palabra viva. Adelante. El pueblo venezolano dormía y vino la historia y dijo: pueblo, no es tiempo de morir, no es tiempo de dormir, levántate, y aquí está el pueblo venezolano despierto y más nunca se dormirá en el sueño de la muerte. Aquí en Caracas comenzó esta historia, porque no era solo Venezuela la que dormía. No, los pueblos de América Latina dormían. El sueño provocado, narcotizado
por el veneno del capitalismo, del neoliberalismo, por la ofensiva imperial, por la ofensiva cultural del imperialismo a través de sus medios de comunicación masivos, la televisión, la radio, la prensa escrita, casi toda ella en manos de los ricachones de la burguesía. Y han usado durante mucho tiempo a la televisión, a la radio, a la prensa escrita para el adormecimiento, para la muerte colectiva. A pesar de eso, los pueblos cargan por dentro la semilla rebelde. Y a pesar de eso, aquí en Caracas comenzó el despertar del siglo XX, de finales del siglo XX, pero es un despertar que pertenece al siglo XXI. Aquí en Caracas, sepámoslo, comenzó el amanecer. Dicen que el sol sale por el oriente. Bueno, el sol del siglo XXI salió por Caracas, por aquí salió el sol. El despertar de los pueblos, hermano. Ese discurso de Chávez, la palabra viva de Chávez, en el 2009 ya. Este es 2009. 2009, prácticamente a 10 años del inicio de la Revolución Bolivariana. 10 años que parecieron un siglo. Así es. Porque ha representado un siglo para la historia de este continente. Efectivamente. Pero que tiene que ver con los inicios, por supuesto. Cómo fue que la Revolución Bolivariana inició el despertar de los pueblos que durante décadas y décadas permanecieron, no solo el de Venezuela, como dijo Chávez allí, sino prácticamente todos los pueblos de nuestra América, excepción Cuba, que tenía ya 50 años de revolución para ese momento, pero el despertar de los pueblos, hermano, como Chávez lo menciona allí. ¿Qué piensas tú de ello? No, sin duda, históricamente ya se habla de un ciclo histórico que arranca con el momento en que Chávez asume la conducción del gobierno e inicia el proceso revolucionario bolivariano ya desde una palanca de poder tan importante como era el gobierno mismo y bueno, gobiernos estadales y parte del Congreso en aquella época. Y sin duda, cuando se revisa lo que acontece en los años sucesivos, sobre todo hasta el 2013, 2014, que se le llama el ciclo progresista en América Latina, se observa claramente que ese fue el motor que arrancó y con él provocó reacciones de otros motores que empezaron a avanzar de una manera bastante acelerada y yo te diría que inclusive hasta cierto punto orquestada, pero orquestada siempre mirando hacia una experiencia que recorrió muy rápidamente tramos de un proceso de cambios profundos en la vida social y política y económica que fue Venezuela. Y Chávez sin duda se convirtió en líder de todos esos cambios que empezaron a producirse en ese llamado ciclo progresista. El ciclo progresista es verdad que no se puede hablar de procesos idénticos, hay diferencias importantes entre ellos, inclusive la Revolución Bolivariana era la locomotora y sigue siendo la locomotora de todos estos cambios que han venido sucediendo en ya 2 décadas, desde el año 2000 hacia acá, hacia el 2020. Pero ha habido procesos muy importantes, algunos de ellos se frustraron temporalmente, fracasaron a partir de determinadas circunstancias, de errores también que se cometieron, que los mismos actores lo están analizando en este momento, como es el caso de Brasil, en Argentina, que hubo un retroceso y después en 4 años se demostró que el neoliberalismo no era definitivamente la opción, hizo agua en apenas 4 años Macri y retornó al gobierno y a la conducción política del país el peronismo otra vez. Acaba de suceder el golpe en Bolivia, hubo antes el retroceso por la traición de Lenín Moreno en Ecuador. O sea, ha habido momentos amargos y dulces. En el caso de México ocurrió algo realmente insospechable con el triunfo de López Obrador y se producen muchas
paradojas y situaciones contradictorias, porque la historia, nosotros lo sabemos, tú eres profesor de historia, sobre todo profesor sin título, que son los que más saben, son los que más saben. Y sabes perfectamente, por lo tanto, que la historia no se mueve linealmente. Así es. La historia se mueve de forma muy contradictoria, tiene sus atajos, retrocede, y las fuerzas van avanzando, las fuerzas de la verdad, de la dignidad, las fuerzas de los pueblos van avanzando, pero no sin retroceso, no sin recibir golpes, no sin recibir magulladuras, y de eso se trata, porque la vida es así. Pero si tú ves, sin duda, que la revolución bolivariana arranca ese proceso y lo lleva a sus estadios más luminosos, como fue la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos, que desde el primer discurso de Chávez, el 2 de febrero del 99, en el antiguo Congreso, cuando toma posesión y le imponen la banda presidencial, él ya, delante de los Menem y de otros presidentes neoliberales de allí que estaban presentes, dijo que la aspiración del gobierno bolivariano era empujar la idea de Bolívar de una unión latinoamericana y caribeña. Y eso que parecía una herejía, algo imposible de hacer en este continente, donde la OEA era la que marcaba la pauta y los Estados Unidos imponían sus reglas de juego, sin embargo se convirtió en una realidad en gran medida gracias al empuje que Hugo Chávez le dio a ese proyecto. El despertar de los pueblos, sin duda que con toda humildad hay que decirlo, comenzó con Chávez. Correcto. Ya regresamos para seguir en este interesante conversatorio. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Continuamos con la voz de Chávez. Chávez y el despertar de los pueblos. Decíamos, Germán, en el primer segmento, muy buena tu disertación, ¿verdad? En el sentido que yo creo que en eso estamos de acuerdo todos y todas las compañeras, sobre todo los revolucionarios, las revolucionarias de nuestra América, que con el proceso de Venezuela que empezó a dirigir Chávez, se inició un nuevo despertar, podríamos decir ahora, ¿no? Pero ese despertar nos ha llevado a todos esos ires y venires que a lo que tú te referías, ¿verdad? Avances, retrocesos en nuestra América, en los diferentes gobiernos, las diferentes experiencias en nuestra América, después que se inició la Revolución Bolivariana. Pero, como lo hemos dicho en otros conversatorios aquí, Germán, realmente es una realidad que haga lo que haga el gobierno de los Estados Unidos, no va a poder echar definitivamente atrás. O sea, no van a poder lograr ese retroceso que ellos quieren para transformar a toda nuestra América nuevamente en su patio trasero. Ya la realidad nuestra cambió para siempre y no volverá atrás. No habrá ese retroceso, repito, en nuestra opinión, que el gobierno de los Estados Unidos quisiera. Eso es prácticamente, digamos, el resumen de lo que tú acabas de decir en el primer segmento, pero muy importante destacarlo, ¿no? Porque también hay algunos compañeros, compañeras que de repente se decepcionan por algunos de estos retrocesos de los que estamos hablando, pierden el empuje de lucha. Entonces hay que tener en cuenta que aquí nadie se rinde, pues, y que efectivamente hay elementos bien importantes para mostrar en lo que es la nueva geopolítica de nuestra América, que los Estados Unidos no lograrán lo que pretenden, ¿no? Y ese despertar se inició con Chávez. Aquí hemos dicho en otros programas, hermano, y tú que eres estudioso como historiador de esa realidad venezolana, que la conoces bien, que la viviste en carne propia precisamente por tus funciones como diplomático, como embajador de Cuba en Venezuela, hemos dicho en otros momentos que el punto inicial de ese despertar, comenzando por Venezuela en el siglo XX, fue el 4 de febrero del 92. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Sí, sin duda. Sin duda que
Además, hay que asociarlo a algo que es un acontecimiento internacional. O sea, apenas unos meses antes, en el 91, se había desplomado la Unión Soviética y con ello el conjunto del sistema socialista europeo, nada más y nada menos que se produjo por consiguiente un cambio dramático del balance de fuerza a nivel internacional y comenzó la época del mundo unipolar, o sea, donde Estados Unidos virtualmente se convirtió en la única gran potencia que impuso de una manera muy fácil toda su capacidad de dominio sobre el resto del planeta. Trataron de imponer aquella máxima del fin de la historia. Del fin de la historia, de Francis Fukuyama, con K. Correcto. Entonces, siempre es importante relacionar los hechos históricos, porque eso estaba ocurriendo en Europa y en Eurasia, donde estaba la URSS, la antigua Unión Soviética. Y sin embargo, en América Latina, donde siempre hay acontecimientos que impactan a escala internacional, y este fue uno de ellos, como fue la Revolución Cubana, enmarcada en su época, la Sierra, de repente, porque nadie se esperaba, en medio de aquella situación donde el imperio era no solamente el que dominaba el continente latinoamericano, donde siempre tuvo y tiene un gran poderío, sino a escala internacional. Y sin embargo, de repente, de las armas bolivarianas de fuego y de las ideas, se produjo un acontecimiento que comienza a virar la historia de este continente otra vez en el sentido en que le había iniciado la Revolución Cubana en el año 1959. Y paradoja de la historia, o sea, en este caso, el Moncada fue una acción de un grupo de revolucionarios que trató de incorporar a los militares, pero no fue posible llegar a esa etapa, pero fue en definitiva el inicio de una lucha armada contra el bastión del Estado neocolonial cubano, que eran las Fuerzas Armadas de una dictadura. Y en el caso de Venezuela, sin embargo, surge de esas Fuerzas Armadas, de un sector bolivariano de ella, de la juventud bolivariana, surge el proyecto revolucionario que da el traste, en definitiva, con el sistema de dominación en Venezuela. Por eso la historia es tan inaudita, por su sorpresa, porque cuando menos se espera a alguien, sucede algún acontecimiento que mueve todo y, sin embargo, nadie lo había previsto de esa manera. Yo creo que, por consiguiente, cuando uno empieza a ver lo que ocurre después que triunfa Chávez en el 98 y después que él empieza todo el proceso de cambio y sobre todo después que se derrota la primera embestida de Estados Unidos en el 2001-2002 con los 2 golpes de Estado, que hay que decir que ya no fue a partir del criterio de que era un país que se proponía el socialismo, porque todavía no se había decretado la vía socialista en Venezuela. E incluso ni se había definido el carácter antiimperialista, que lo era por su génesis, por su naturaleza, pero por razones incluso tácticas no se llegó a decir hasta febrero de 2004, precisamente estamos en febrero, allá en el famoso discurso de Chávez frente al Jardín Botánico en la avenida Bolívar, ¿no? Exacto. Entonces, lo cierto es que Chávez se convierte sin duda en una referencia no solamente por lo que hace, sino por lo que dice y conceptualiza. Y cuando nosotros empezamos a plantearnos ahora el tema de la agresividad imperialista, de que este es un imperialismo que se ha quitado las máscaras, Chávez dijo todo eso. Yo lo recuerdo como si fuera ahora, entre febrero de 2004 y mayo de 2004. Hay que estudiar esos discursos y esos análisis de Chávez, él los habló presidente sobre todo, y esos discursos medulares, 2 discursos de él, entre febrero y mayo, para comprender cómo él se adelanta a desenmascarar al imperio en su vertiente que empezaba a manifestarse en ese instante después que se vive la experiencia del golpe de Estado en Venezuela, y él lo vio clarito, y lo vio clarito el pueblo de Venezuela, que ese imperio, con Bush en este caso, en aquel momento, se había desatado contra Irak, había invadido Irak y estaba enfrentando ya a Venezuela con todas las variantes, aunque no llegó al extremo, por supuesto, de estos momentos. Pero ya Chávez nos entrega el análisis de cómo entender la naturaleza de ese imperio y las características de ese imperio. Chávez insiste en una idea: el imperio es derrotable, pero no se puede subestimar. Tiene mucho poderío. Y Chávez decía, por esa razón no podemos cometer errores.
Y si los cometemos debemos tener la capacidad inmediata de subsanarlo. Y la vida nos ha demostrado en América Latina, con todos los procesos que vinieron después, que lamentablemente se subestimó la capacidad del imperio y sus aliados en cada país, incluido su capacidad para mentir y para manipular las mentes de la gente, ya no solo con los sistemas de comunicaciones tradicionales, sino con los nuevos medios de comunicación informáticos, sobre todo con las redes sociales. O sea, todo ese análisis es importante en este momento hacerlo e incluir las experiencias positivas y las experiencias negativas que ha habido en estos ya casi 20 años. Porque además, Adán, yo estaba pensando las rebeliones que están ocurriendo ahora. Si vemos las rebeliones, las 4 rebeliones populares que junto con la venezolana, la del 89, después la del 92 y después el pueblo se rebeló definitivamente todos los años sucesivos. La de noviembre del mismo 92. La de noviembre del 92, correcto, el 27 de noviembre. Pero después vinieron las rebeliones en Bolivia, muchas rebeliones. Las rebeliones en Argentina, que dio al traste precisamente con el neoliberalismo y el surgimiento de Kirchner, que ocurre en el 2003. No una rebelión, pero sí un movimiento social muy importante que produjo el triunfo de Lula en Brasil y en Ecuador también, las rebeliones populares en Ecuador. Todo ese fue el sustrato que determinó un cambio en la correlación de fuerza en América Latina de una manera muy rápida, pero que también creó ilusiones falsas. Se subestimó el poder del imperio. Quizás por lo rápido como se fueron logrando esas victorias populares, ¿no? Así mismo. Pero que sin duda es eso, lo que decíamos y que hemos repetido ya en el primero y en este segundo segmento de La Voz de Chávez, el despertar de los pueblos que se originó desde Venezuela. Con humildad, pero hay que decirlo y hay que seguirlo analizando. Vamos precisamente para eso, Germán, compañeros, compañeras, a oír nuevamente a Chávez. Adelante. La estrategia neoliberal que desde finales de los 80 sobre todo se pretendió imponer a estos pueblos fracasó. Resulta que el imperialismo norteamericano, por ejemplo, pretendió desde hace más de 10 años, con una sonrisa de oreja a oreja y con un planteamiento teórico azucarado, vendernos la tesis del ALCA, por ejemplo, área de libre comercio para las Américas, para que todos seamos felices, para que haya libertad plena. ¡Viva la libertad!, gritan. Libre comercio, libre movimiento de capitales, para que los países pobres de América Latina puedan captar inversiones internacionales. Esa es la solución a los problemas, nos dijeron, y muchos aquí se lo creyeron. Incluso llegaron a creerlo hombres y mujeres que pasaron medio siglo batallando hasta con fusiles en la mano contra el imperialismo. La sociedad estaba como adormecida y embelesada en este continente. Claro, siempre hubo una excepción. Venezuela siempre ha sido la excepción. Porque hay que recordar también que nosotros nos hemos convertido desde 1989 en la vanguardia alternativa de la América Latina. Y eso es parte de los sucesos que hemos vivido, que estamos viviendo y que seguiremos viviendo. Cada venezolano consciente debe saberlo muy bien y debe sentirse orgulloso de formar parte de la vanguardia alternativa que abre un camino de salvación a los pueblos de este continente. Ahí está Chávez, Germán, compañeros, compañeras, reafirmando lo que estábamos diciendo, lo que tú estabas acotando, ¿no? El despertar de los pueblos, pero también, muy importante, ahí oyendo a Chávez, lo reafirmamos, la capacidad de manipulación, de engaño del imperio, que viene desde la época de Bolívar prácticamente.
¿verdad? Bolívar lo advirtió, Chávez lo está advirtiendo desde los primeros momentos y seguimos prácticamente en el mismo panorama, ¿no? Yo creo que nuestro pueblo, que admira tanto al pueblo heroico de Venezuela, se mantiene día por día muy al tanto de lo que allí ocurre, porque en realidad nosotros estamos muy conscientes que hoy el futuro de nuestra América, de todos nuestros pueblos, depende de lo que suceda en Venezuela. Y sabemos que el resultado final va a ser una gran victoria, no tenemos duda. Y además, por supuesto, estamos comprometidos con esa lucha hasta el tuétano, con el alma, con la pasión, con la inteligencia y con todo lo que sea necesario. Es muy importante la solidaridad con el pueblo de Venezuela, porque al solidarizarnos los latinoamericanos y otros muchos pueblos en el mundo con Venezuela, nos estamos solidarizando con nosotros mismos. Es una solidaridad mutua. El Che decía, la solidaridad, él decía el internacionalismo, es lo mismo, es un deber y una necesidad. Porque la línea roja hoy está en Venezuela, ahí está. Y es una línea roja candente, muy candente, llena de muchos peligros, de muchos riesgos. La política que se ha seguido por la dirección de la revolución, por el presidente Maduro, por usted, es realmente muy inteligente, porque está tratando de evitar sobre todo un desenlace que los Estados Unidos han sido capaces de hacerlo en otros países, y por el camino que avanzan hay que prepararse inevitablemente para las variantes peores, pero hay que hacer todo lo posible por impedirlo. Estados Unidos, ahora con lo que acaba de hacer hace unos días atrás con Viasa, está reflejando su prepotencia y a la vez su impotencia, su desesperación. Y esa desesperación siempre puede tener una cuota de enceguecimiento. Por eso es tan importante la movilización, por eso es tan importante el apoyo, por eso es tan importante que se tenga la conciencia de que Venezuela, para los Estados Unidos, no es solamente el petróleo o el resto de las materias primas con que cuenta gracias a la imaginación de alguien que le puso tantas cosas buenas a ustedes. Pero lo cierto es que además de eso, y sobre todo Venezuela es un ejemplo de emancipación. E insisto, Chávez lo acababa de reiterar, como lo digo tantas veces, y Fidel, se trata de que Venezuela es un ejemplo muy temido por los Estados Unidos. Por eso, en estos instantes, el establishment en su conjunto, casi de manera plena, actúa contra Venezuela. Por eso, en marzo del año 2015, un presidente demócrata, supuestamente con una política flexible, es capaz de declarar a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria. Lo que no tenía en cuenta él es que además habría una resistencia y una creatividad inusual y súper extraordinaria, que dio el traste con ese criterio y con todo lo que ha venido después. Pero en realidad hay que tomar en cuenta que este señor, que parece loco, aunque no lo es, el que está loco es el sistema, pero es un sistema que indudablemente en su locura puede hacer acciones que indudablemente pongan en riesgo la vida de mucha gente. Yo creo que Venezuela ya está siendo, como Cuba, de hace más de 60 años, agredida con violencia. No solamente por el intento de asesinar al presidente, no solamente por los actos terroristas, sino porque todo este conjunto de acciones económicas actúa contra la vida de cientos de miles de personas. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Extirpar un ejemplo. ¿Con eso qué se quiere hacer? Liquidar una revolución que es la locomotora de lo que está sucediendo en este continente desde hace 20 años y tratar de esa manera de, además, hacer un acto de geopolítica, porque en la visión que tienen, ellos lo ven todo en un ámbito mundial de geopolítica de poder, suponen que Rusia, China, no pueden de ninguna manera estar en este continente, porque la doctrina Monroe ya tienen que actualizarla. Antes eran las supuestas potencias europeas en el siglo XIX, ahora son las potencias que compiten con Estados Unidos, pero en buena lid, y Estados Unidos no admite eso. Por eso yo creo que es muy importante tomar muy en cuenta esos factores, saber todos que Venezuela, nuestra Venezuela querida, una vez más, como lo hizo en el siglo XIX, va a ser cada vez más la cuna de los grandes cambios
revolucionarios, progresistas, democráticos de este continente. Y nuestra gente cada día más consciente, como debe ser, con humildad, pero también con mucho orgullo, hijos de libertadores y libertadoras, que somos, como nos ha definido Chávez, la vanguardia alternativa. Ya regresamos. Yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Continuamos con la voz de Chávez. Chávez y el despertar de los pueblos. Venezuela, con humildad, pero conscientes del enorme compromiso también que eso significa, compañeros, compañeras, la vanguardia alternativa en ese despertar. Estábamos diciendo, Germán, lo que significa para los pueblos de nuestra América y en esta coyuntura tan difícil que nos ha correspondido vivir, ese accionar del pueblo venezolano, como el presidente Maduro, el hijo de Chávez, ha seguido el legado, ha estado manejando con mucha inteligencia el poder popular, lo que significa un gobierno en transición hacia el socialismo. ¿Qué más tienes tú que agregar al respecto? Yo creo que ustedes tienen una oportunidad histórica, y todos los pueblos de nuestro continente, excepcional y maravillosa, porque en realidad enfrentar a un imperio desbocado como este y derrotarlo como se está derrotando, aunque parezca a veces que no, porque cuando se mira el continente, Cuba está aquí, Venezuela está firme, siendo sometida a un cerco realmente asombroso, impensable hace unos años, pero está ahí. Estados Unidos hace lo indecible por derrotar a la revolución, y la revolución bolivariana sigue el curso resistiendo y venciendo. Y venciendo y creando variantes, respuestas, como desde el primer momento. Y creaciones que tienen que ser cada vez más conocidas. Comentábamos en algún momento del descanso de este programa, tú y yo, sobre cómo en Chile, de repente, se produjo una eclosión. Y lo que parecía, decía el presidente Piñera, un oasis, unas semanas antes se convirtió en lo que es un pueblo insurreccionado. Un tsunami político. Un tsunami político, exacto. Popular e incansable, que siguen, terminan el año, despiden el año luchando y empiezan el nuevo año luchando. Pero tienen ya en la perspectiva algo que a mí me emociona mucho. Hablan incluso del propio término de Chávez, el proceso constituyente. Y la gente empezó de repente en las calles a hablar de constituyente y se convirtió en una fuerza tan grande que el propio gobierno y la derecha han tenido que aceptarlo, pero empiezan a maniobrar y tratan, por supuesto, de escamotearlo. En caso de Venezuela no fue posible, las razones se conocen. Y el timonel que impidió eso, junto con su pueblo, fue Chávez. Pero ahí hay una experiencia, el proceso constituyente bolivariano, imaginado y dirigido por Chávez, y ahora en esta etapa por Nicolás Maduro, sin duda que es una experiencia inusual y extraordinaria de la que el pueblo ecuatoriano se sirvió en la época de Correa, el pueblo boliviano también en la época de Evo, y ahora el pueblo chileno, sin un liderazgo identificado, por intuición, por conocimiento quizás de las otras experiencias y sobre todo de la venezolana, está encaminado en esa misma dirección. Siguiendo en la calle el proceso constituyente. Exactamente. Creo que de verdad es uno de los mejores ejemplos de ese despertar de los... De ese despertar a partir de la nueva circunstancia iniciada por Venezuela, como tú hiciste tanto, porque es así. Y se trata ya no solo del hecho anímico o afectivo, no, de estudiar las experiencias de las misiones sociales. Y que a pesar de esos retrocesos que tú mencionabas, que comentábamos en todos los procesos de nuestra América, los pueblos siguen en la calle, siguen luchando y por tanto creo que también es el mejor argumento
para seguir diciendo que el gobierno de los Estados Unidos no va a poder lograr lo que pretende. Relacionado con esto, Germán, rápidamente, disculpa que el tiempo aquí siempre nos atropella, vamos a oír un testimonio, el testimonio de la compañera Graciela Ramírez, bien conocida por estas tierras, luchadora social y periodista argentina. Gaucha. La gaucha. Vamos a oírla. Chávez dejó, yo creo que dejó en todos los revolucionarios latinoamericanos, pero en la gente simple del pueblo dejó un amor tan grande, dejó una solidaridad tan grande. Esa simpleza llanera, esa cosa de pueblo, esa cosa hermosa, modesta, humilde y de enorme altura, que Chávez con magistral ingenio, tal como era, cantaba, hablaba, hacía discursos y explicaba justamente esta barbaridad del imperialismo contra nuestros pueblos. Aquella frase de Chávez que todavía retumba en la ONU, cuando se le acercaba, acaba de hablar Bush, que dijo, Bush el hijo, dijo, huele a azufre, y ya estaba diciendo todo. Esas cosas de Chávez, yo creo que son imperecederas, están en el alma de los pueblos. El ALBA, aquello que empezaba con tanta fuerza y abrazaba a nuestros pueblos para poder, todo para intercambiar nuestros productos, para poder hacer justamente la cultura que necesitan nuestros pueblos, descolonizadora, para intercambiar entre los que son iguales, los que están abajo, en toda su potencialidad, con todos sus recursos, inmensamente ricos, cada uno en su diversidad. Y así siguieron creciendo, y esto no lo toleró el imperialismo. Fíjate todo lo que ocurre a partir justamente de este afianzamiento y de la presencia de Chávez en la escena política latinoamericana, cómo surgen uno tras otro procesos extraordinarios, revolucionarios, emancipadores, anticolonialistas, antiimperialistas, procesos progresistas que se suceden uno tras otro. Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, por supuesto nuestra Argentina, mi Argentina. Y todo esto era al calor de Ecuador, al calor de esa presencia extraordinaria de Hugo Chávez y de Fidel, y de ese afianzamiento de reconocernos como pueblos en un lugar común, en una casa común. Y esto ha sido tan fuerte y ha sido tan extraordinario que el imperialismo justamente tiró todas sus fauces ahí arriba. Ese amor incuantificable es lo que los pueblos estamos tratando de devolverle, o de darle un poquito al comandante, para que donde esté nos bendiga, se ría, siga cantando y siga recitando sus larguísimos textos llaneros, y no ayude también a cada uno de nosotros. Aquello que dijo Martí es algo de ida y vuelta, es un amor de corazón a corazón, es eso de amor con amor se paga, es seguir sembrando. Y es seguir teniéndolo como lo tenemos nosotros muy adentro, en el corazón, en las ideas, en las acciones, en todo lo que hacemos. Conciencia revolucionaria como nos ha dejado el comandante Chávez, ¿no? Pero la síntesis mejor es esa frase martiana que decíamos antes, amor con amor se paga. Hermoso testimonio de la compañera Graciela. Amor con amor se paga, ¿verdad? Es el despertar de los pueblos y el amor de los pueblos hacia Chávez, que es el reconocimiento a toda su lucha, el reconocimiento a su entrega, a su sacrificio incluso, para beneficio de nuestro pueblo, Germán. Chávez, como nos enseñó Chávez, con sus ideas, sin duda, un pensador que avisoraba integralmente lo que sucedía en el mundo, interpretador de la historia o intérprete de la historia, y sobre todo con capacidad para convertir esas ideas en herramientas prácticas de transformación, de emancipación. Como tenemos que volver a Chávez una y otra vez, como tenemos que estudiarlo, como tenemos que entenderlo, el enemigo ha tratado de tergiversarlo muchísimo. Además de ser un propósito de destrucción de la revolución bolivariana, existe también junto con ello el interés en tratar de desaparecer
en las nuevas generaciones la imagen de Chávez y los aportes que ha hecho Chávez a las transformaciones que están en curso en este momento en América Latina. Por lo tanto, es una obligación de todos y es muy importante este programa que tuviste la iniciativa y los has estado dirigiendo. Que tratamos de hacer desde aquí. No es lo único, por supuesto. No es lo único. Pero esta es una contribución. Es una contribución. Tus artículos también semanales son muy útiles, muy importantes. Y Chávez es un derrotero, Chávez es una luz permanente. Creo que nuestro pueblo lo admira tanto que a mí me llama la atención cuando voy a cualquier lugar, un espacio público y privado, inclusive en hogares, la imagen de Chávez, la foto de Chávez, junto con Fidel, en la misma foto o en una foto Chávez y en otra foto Fidel. Pero son nuestros dioses de carne, de sentimiento, de carne y hueso. Y son sin duda para nuestro pueblo, ellos dos y Chávez en particular, el mejor amigo de Cuba, una referencia ineludible para todos los tiempos. Chávez y el despertar de los pueblos. Sin duda, nuestro comandante eterno es y será siempre una referencia para nuestras luchas. Y es nuestro deber, tú lo acabas de decir, Germán, todos los revolucionarios, las revolucionarias estamos de acuerdo con eso. Es nuestro deber hacer todo lo que tengamos que hacer para continuar divulgando, sembrando donde haga falta el legado de Chávez, el pensamiento y la acción de nuestro comandante eterno, para seguir luchando y seguir venciendo. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Continuamos con la voz de Chávez y el despertar de los pueblos. Como dijimos al inicio, nuestro invitado de hoy, el querido camarada, amigo, compatriota de nuestra América, Germán Sánchez Otero, diplomático, varios años como embajador en Venezuela, sociólogo, profesor universitario, historiador, investigador y un gran conocedor precisamente por las investigaciones que ha hecho, porque le tocó vivir todos esos años como diplomático la realidad venezolana. Estuvo en diferentes momentos muy cerca de Chávez. Bueno, ha publicado una buena cantidad de libros dedicados estos libros al proceso bolivariano. Fíjense que, de 1997 les voy a mencionar rápidamente algunas de sus obras, que es muy importante conocerlas. Los enigmas del Che, se los recomiendo, muy buen trabajo. Lo bautizaste tú en Venezuela. Exacto. Hace ya varios años. De 1997, ese hermoso trabajo sobre el Che Guevara. Cuba y Venezuela, reflexiones y debates del 2004. Transparencia de Emmanuel del 2008. El año y todos los sueños. Abril sin censura, 2012. La nube negra, que se refiere al golpe petrolero, 2012. Hugo Chávez y la resurrección de un pueblo, que nos vamos a referir a estos libros, porque son varios ya. Y precisamente el primer tomo de una biografía de Chávez que Germán se propuso realizar. El primer tomo, y no es casualidad, ¿verdad?, tiene el nombre muy similar al del programa de hoy. Por eso Germán es el invitado, por eso desde la Biblioteca de Chávez les recomendamos estos libros, pero especialmente la biografía de Chávez, que está por concluir. Ya Germán nos va a decir exactamente para cuándo y en lo que él quiera comentar al respecto, pero un excelente trabajo que recomendamos. La primera parte, Hugo Chávez y la resurrección de un pueblo. Fíjense que se parece mucho a lo que hemos desarrollado hoy en La Voz de Chávez. Chávez y el despertar de los pueblos. Esta primera parte de la biografía de Chávez, Hugo Chávez y la resurrección de un pueblo. Y aquí Germán realiza su trabajo en una
excelente investigación, documentos, testimonios, sus propias vivencias con el comandante Chávez, con el proceso venezolano, como les decía, desde que Chávez nace hasta que asume la presidencia por vez primera. Es este primer tomo. Y el segundo tomo, que por cierto tiene una edición venezolana y una edición cubana, el segundo tomo se llama Hugo Chávez y el destino de un pueblo. Y aquí Germán se dedica a explicarnos a través de la biografía de Chávez lo que sucedió en Venezuela en 1999, 2000, 2001, 2002. Está contemplado en este volumen. Esta que les estoy mostrando ahora es la edición venezolana del Perro y la Rana. La primera es una edición de Hermanos Badel, y esta edición cubana, muy nueva, la presentamos en la Feria del Libro que culminó hace pocos días en La Habana, Hugo Chávez y el destino de un pueblo, la nueva edición, la edición cubana de la editorial de las Ciencias Sociales. Los recomiendo, además de los que mencioné, que tienen que estarlos buscando por allí, desde el enigma del Che para acá, todos los demás relacionados con el proceso venezolano, y el tercer volumen que Germán está concluyendo, no tiene título todavía, es la parte final, es una década, lo comentábamos tras cámaras, quizás la parte más difícil de este trabajo de investigación de 2003 a 2013. Germán, coméntale a nuestro público al respecto, porque van a buscar estos libros, los van a estudiar, los van a analizar y los iremos comentando. Tendremos próximos programas al respecto. Adelante, Germán. Adelante, sintetizo con algo que tú conoces porque en buena medida eres coautor de esta obra. Tú fuiste para mí fundamental en el estímulo, en el arranque de la idea, y después en todo el apoyo que me has dado en Venezuela, primero tú como testimoniador o testimoniante excepcional, después, bueno, las puertas que me abriste al resto de tu familia, a quienes conozco también y admiro y quiero mucho, y después a infinidad de amigos, algunos conocidos por mí, otros no. Recuerdo al amigo que sirvió de primer contacto de Chávez, Harold, con Nelson Sánchez, ya fallecido, un hombre extraordinario. Y así, anécdotas realmente fabulosas que están contempladas en este texto, que realmente te agradezco mucho. El libro, o los libros, forman una pieza integral, como lo es la vida de nuestro gigante bolivariano. Realmente te puedo decir, para sintetizar, que es, desde el punto de vista intelectual y también emocionalmente, lo que más he disfrutado en mi vida. Con eso lo digo todo. Gracias, Germán. Yo creo que todos, yo particularmente, y estoy seguro que todos los que nos ven y nos oyen entienden perfectamente a qué te refieres, ¿no? Lo que te tocó investigar, lo que viviste, como decía Ali Primera, tristeza a veces, alegría a veces, equilibrio, hermano, equilibrio. Me imagino todo lo que ha significado esto para ti, porque tú estuviste muy cerca de Chávez, tanto como yo, podría decirse. El presidente Maduro, cuando presentamos el libro, tú fuiste también un presentador en agosto de 2016, el segundo tomo, decía ahí en el Teresa Carreño que Chávez es como si hubiera decidido. Para mí fue un halago extraordinario y también un compromiso, que yo era el elegido, decía él, sí, para escribir la historia de su vida. Seguro que sí. Y bueno, y pronto tendremos gran compromiso. Volumen. Bien, terminamos este hermoso programa de hoy. Gracias, Germán, por estar aquí con nosotros, por los análisis, los recuerdos, alegría a veces, tristeza a veces, equilibrio, hermanos, equilibrio. Y precisamente vamos a cerrar este programa con Leonel Ruiz, cantautor venezolano, revolucionario, camarada, ¿verdad? Que, como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, Leonel le colocó música a una buena parte de los cuentos del Arañero. Un excelente trabajo que hizo el compañero, y vamos a oírlo para terminar el programa de hoy interpretando
Hace rato está lloviendo, pueblo, en Venezuela. Oímos a Leonel y nos vemos la próxima semana. Seguiremos venciendo, seguiremos triunfando. La lucha continúa. Vamos a embarcar, amigos, en el viaje de la gota de agua. Es una gota apenas como el ojo de un pájaro, una semilla de luz, una semilla de agua, la mitad de lágrima de una sonrisa. Pero le cabe el cielo y sería el naufragio de una hormiga. De semilla y aguacero se libera este suelo cimarrón, con claveles y esquirlas de febrero, con la brasa del prócer del amor. Pobre de aquellos ciegos que no ven, pobre de aquellos insensibles, pobre de aquellos sordos que no oyen el rumor de un pueblo que llueve, que truena, que relampaguea, buscando construir una nueva paz. Estandarte libertario, reconstruye este pueblo su nación. Argonauta social al fin primario, en bitácora vieja un nuevo sol. Pobre de aquellos ciegos que no ven, pobre de aquellos insensibles, pobre de aquellos sordos que no oyen el rumor de un pueblo que llueve, que truena, que relampaguea, buscando construir una nueva paz. Hace rato que está lloviendo pueblo en Venezuela, y hace rato largo que comenzó la siembra nueva. Hace rato que está lloviendo pueblo en Venezuela, y hace rato largo que comenzó la siembra nueva. Hace rato que está lloviendo pueblo en Venezuela. Cerrado largo que comenzó la siembra nueva. Ya tenemos tu palabra, tu amor a los cuatro vientos, la firmeza de tu aliento para la imperial macabra. Y esa mañana que abra el comienzo del futuro, pues nos dejaste maduro. Combate e ideología. Con certera poesía, tu corazón, pueblo puro. De aquellos sordos que no oyen el rumor de un pueblo que llueve, que truena, que relampaguea. Pero hace rato que está lloviendo pueblo en Venezuela. Y hace rato largo que comenzó la siembra nueva en Venezuela. Yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez.
El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, presentó La Voz de Chávez. Sobre el espejo del viento voy mirando la sabana.